Iniciamos la resolución de un problema práctico del modelo problema tipo 1. Es decir, conocemos dos lados y el ángulo que forman estos dos lados. Fíjate bien en este problema numérico. El primer lado, base, con 17 centímetros. El segundo lado, oblicuo, al lado de la base, su lado izquierdo, 14 centímetros y forman un ángulo de 48 grados. Muy bien, pues para poder calcular el tercer lado, lo primero que vamos a hacer es dividir el problema en tres pasos. El primer paso será aplicar la estrategia de la altura. Entonces podremos dividir el triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. Vamos a ver. Fíjate bien que la altura ha partido el triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. Efectivamente, es la estrategia explicada anteriormente. Observa también la simbología matemática. Recuerda que los vértices deben ser llamados con letras mayúsculas. Luego utilizaremos para este vértice el A mayúscula, el B mayúscula en el vértice superior, C mayúscula el vértice de la derecha. Recuerda además que los lados se les van a nombrar mediante letras minúsculas, siempre utilizando la misma letra cuyo vértice opuesto ha utilizado. Quiero decir con esto que los 14 centímetros le va a corresponder al lado C minúscula, que los 17 centímetros le va a corresponder al lado B minúscula y que consecuentemente el A minúscula le va a corresponder al lado que tiene enfrente el vértice A mayúscula. El segundo paso será dividir el triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. Trabajemos con el primer triángulo rectángulo. AHB, con el ángulo AHB recto, como indica el simbolismo, y ahora a la altura le vamos a llamar H, a la base le vamos a llamar X, y nuestra hipotenusa que era conocida será 14. Luego mi base o cateto menor es X, mi altura o cateto mayor es H y mi hipotenusa es 14. El triángulo ABH es rectángulo. En él conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo. Fíjate que el ángulo agudo es el de 48 grados. Entonces vamos a poder calcular los dos catetos gracias a las relaciones trigonométricas. Vamos a utilizar la relación seno. Recuerda que el seno de 48 era el cateto opuesto partido la hipotenusa. El cateto opuesto es H y la hipotenusa es 14. Luego lo vamos a representar de este modo. Así podremos despejar H. Recuerda que para despejar H podemos aplicar distintas técnicas, pero por ejemplo, puedes imaginarte que el seno de 48 tiene un 1 debajo para convertirlo en fracción y multiplicamos producto de medios por producto de extremos. H por 1 es H y 14 por seno de 48 es 14 por seno de 40. De este modo, calculando el seno de 48 con tu calculadora y siempre con la opción de o degree, puesto que son grados sexagesimales, obtendremos una altura de 10,4 centímetros. Es muy importante que no olvides las unidades, centímetros. Gracias al coseno podremos calcular exactamente el valor de la base, X. Recuerda que el coseno de este ángulo agudo 48 era el cateto contiguo, X, partido la hipotenusa, 14. Luego lo expresamos de este modo, despejamos la X del mismo modo que hemos despejado H anteriormente, y utilizando tu calculadora, siempre con la opción de degree, vamos a obtener una base de 9,37 centímetros. Muy bien, pues ya tienes todas las dimensiones del primer triángulo rectángulo. Y por cierto, te va a permitir calcular el área de este primer triángulo rectángulo. El área de este triángulo sería la base por la altura dividido entre 2. Es decir, X por H entre 2. Numéricamente 9,37 por 10,4 entre 2. Resultados centímetros al cuadrado. Y el tercer y último paso va a ser trabajar el otro triángulo rectángulo. Efectivamente, aquí lo tienes arriba. Lo hemos descompuesto en el triángulo de la derecha, este de aquí.
Observa bien que corresponde con los vértices HBC, donde el ángulo BHC será recto o el de 90 grados. Vamos a llamar a su base I y vamos a llamar su altura H y su hipotenusa va a ser A. Fíjate bien que de momento nuestros valores desconocidos son A, la hipotenusa, y I, la base. Fíjate que la altura H ya es conocida porque coincide con la altura del triángulo anterior. Vamos a resumir toda esta información en estos datos de aquí. Fíjate que en el triángulo rectángulo BHC conocemos BH, la altura, 10,4 centímetros. Claro, han sido calculados anteriormente y podemos calcular muy fácilmente HC. HC es I, la base. ¿Cómo la puedo calcular? Pues mediante la relación 17 menos X. ¿Pero de dónde ha salido esto? Vete al problema original. Fíjate que toda la base del triángulo oblicuo era 17. Eso quiere decir que con respecto a la nueva base del triángulo rectángulo I, podremos decir que I va a ser exactamente todo 17 restándole X, el valor de la base del triángulo anterior que ya conoces, 9,37. Por eso I va a ser 17 menos X o 17 menos 9,37, es decir, 7,63 centímetros. Gracias al teorema de Pitágoras podremos calcular el valor de A, que era la hipotenusa del último triángulo rectángulo. Recuerda que el triángulo rectángulo permite calcular la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. Pitágoras no se puede aplicar en otro tipo de triángulo que no sea rectángulo. ¿Cómo lo calculamos? Pues ya sabes que la hipotenusa al cuadrado es cada uno de los cuadrados de los catetos sumados. Si despejas A, tendrá que ser la raíz cuadrada del cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. Es decir, h cuadrado más i cuadrado. Sustituyendo los valores h e i por los obtenidos anteriormente, podremos entonces hacer el cálculo del tercer lado que nos faltaba, el lado A, siendo 12,9 centímetros.